La siguiente, y es una postura evidentemente rossiniana: solo es imputable el resultado a una persona cuando está creado un riesgo no permitido que sea realizado el resultado dentro del fin de protección de la norma. Ya de entrada, cualquiera de ustedes tendría toda la razón en cuestionar que, habiendo citado la normativa peruana, que contempla solamente la imputación o la probable imputación de responsabilidad por un delito, se hable de imputación objetiva cuando la doctrina mayoritaria considera al tipo penal de cohecho activo transnacional como un delito, ya sea de imperfecta ejecución o un delito de mera actividad. De tal manera que, si esto es así, es decir, que no se requiere para los efectos de la consumación del tipo la producción del resultado, entonces no tendría caso aplicar los criterios de imputación objetiva. Pero esa doctrina ni es pacífica y tampoco es una legislación o un modelo de configuración del tipo igual. En toda Latinoamérica hay códigos penales que exigen no solamente la propuesta de un tercero a un servidor público a escala transnacional, sino que efectivamente, por ejemplo, se entregue el dinero. La creación de un riesgo no permitido. Y aquí me parece que está uno de los puntos nucleares que pueden distinguir a las dos posturas básicas de la ubicación del compliance. O se ubica en el injusto o se ubica en la culpabilidad. Esto no excluye otras, como las que contempla la normativa peruana a escala procesal, como un modelo de principio de oportunidad o como una circunstancia que atenúa la responsabilidad penal. Pero básicamente, cuando se habla de eximente, uno no entiende muy bien a qué se refiere. El Código Penal alemán, el proyecto de Código Penal alemán, utiliza acertadamente un término todavía más abstracto. Ellos utilizan el término absent von Sanction, o sea, puede prescindir. El juez podrá prescindir de la pena. Prescindir de la pena no significa excluir el delito, de tal manera que estaremos hablando de una declaración de responsabilidad penal sin pena, pero que no excluye el injusto ni la culpabilidad. Y no es lo mismo, me parece, que un juez diga: la persona jurídica, el Banco Bilbao Vizcaya, ha cometido el delito de fraude, de cohecho activo transnacional, no impongo pena, pero queda subsistente el injusto culpable, a decir, se excluye el injusto o se excluye la culpabilidad. Las consecuencias son tremendamente enormes en un modelo y en el otro. El riesgo no permitido es el primero de los elementos de la teoría de imputación objetiva. De manera muy general puede decirse, y ofrezco una disculpa por la obviedad, que si este no se verifica, entonces no habrá reacción penal. Pues si el sujeto activo ha causado el resultado, pero lo hizo actuando en el marco del riesgo tolerado, entonces no se le podrá imputar el resultado, por lo que se actualiza una causa de tipicidad y con ello se excluye el injusto. Ante este escenario surge el primer interrogante: ¿cómo saber si un riesgo es permitido o prohibido? No voy a entrar al análisis de las tres fuentes que yo reconozco como criterios que determinan la permisibilidad o no de un riesgo. Solamente menciono los tres y entro a uno en donde me parece que se emparenta más, que fue mencionado aquí por el profesor Quintana, que es el relativo a la lex artis. Es decir, hay tres fundamentos básicos para determinar la permisibilidad de un riesgo, con lo cual habría tres fuentes, por lo menos. Una, el ordenamiento jurídico, lo dice el código, lo dice la ley. Dos, a falta del ordenamiento jurídico, la lex artis, que es la que aplica, por ejemplo, se aplica en la actividad médico-quirúrgica, que es en donde me parece que está más evolucionado. Y tercero, si esa actividad riesgosa no se encuentra contemplada, regulada por sus medidas de cuidado establecidas o en la ley o en una lex artis, entonces no hay más que ir a realizar una ponderación de intereses, que en realidad es el fundamento que está en la base de cualquier determinación de criterios máximos de riesgo, y es una operación que tendrá que realizar el juzgador.
El ordenamiento jurídico no lo menciono, pero sí menciono, porque me interesa básicamente la lex artis. Una cita de Jacobs referente a la ponderación. Con palabra de Jacobs, la fundamentación del riesgo permitido está emparentada en esta medida con la ponderación de intereses en el estado de necesidad. Paralelamente, solo podrá tener lugar cuando, a su vez, como en el estado de necesidad, no solo es evaluable la magnitud del riesgo, sino también la utilidad y el perjuicio. Es la aplicación de la fórmula coste-beneficio. La lex artis, ley del arte. La fuente más confiable para determinar la permisividad de un riesgo es el ordenamiento jurídico. Sin embargo, existe un universo considerable de actividades riesgosas que no están regladas por ninguna rama del sistema legal peruano y a las que sin excepción habrá que hacer frente. Para casos como los señalados, el operador jurídico, una vez agotado el análisis de la primera fuente, debe acudir a la lex artis o ley del arte. La lex artis no forma parte del entramado jurídico ni es diseñada por la autoridad estatal. Por el contrario, es un instrumento de autorregulación elaborado por los grupos generadores de riesgos, las empresas, quienes deciden establecer pautas mínimas de actuación y delimitan de esta manera su actividad riesgosa. Fundamentar la imputación de resultado con base en reglas o estándares que no forman parte del entramado jurídico ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Se dice, por ejemplo, que las determinaciones judiciales asumidas con base en este esquema podrían atentar en contra del principio de legalidad. La realidad es que el legislador ha rehusado establecer estas pautas porque no está en condiciones de decidir cómo se tiene que operar una persona y tampoco tiene conocimiento del entramado administrativo de una empresa dedicada a la elaboración de productos farmacéuticos. Es con base en lo anterior que el legislador deja a los propios generadores del riesgo la elaboración de las pautas mínimas de actuación, confiando en que la autorregulación resultará más eficaz que el control estatal. Las críticas a este esquema de determinación de la permisividad de riesgos podrán ser sólidas, pero hasta ahora no se han ofrecido vías alternas para determinar la prohibición o no de un riesgo generado en este tipo de actividades peligrosas. Desde hace un par de años empieza a discutirse en México y también en Iberoamérica la relación entre el ex artis y los programas de cumplimiento. El rol que juegan los compliance programs es motivo de un amplio debate y una de las dimensiones de ese debate tiene que ver con su aplicación sistemática. Así, por ejemplo, retomando las palabras de Silva Sánchez, dado que, pese a todo, el riesgo empresa como tal no puede ser prohibido, dado los costes insumibles de tal prohibición, cabría la posibilidad de establecer condiciones para su permisión cuya concurrencia fuera controlada mediante actuaciones directas de una policía preventiva, así la denomina él, centralizada, es decir, organismos de autorización, supervisión y control. Esto es, compliance y su implementación efectiva. La doctrina mayoritaria considera que estos aplican para excluir el delito empresarial en sede de culpabilidad. Bueno, yo no sé si es doctrina mayoritaria, pero uno de los autores que más ha destacado en España es Gómez Cara, y bueno, pues es digamos, uno de los líderes que me parece que lo ha hecho además muy bien para construir una teoría de la culpabilidad empresarial con base no solo, pero sí básicamente con base en los compliance programs, en sede de culpabilidad o para atenuar la pena. Sin embargo, esta postura que ha encontrado aceptación por una parte de la doctrina española puede ser cuestionada si se considera que ya desde el tipo objetivo se aprecia que, si la persona jurídica ajusta plenamente su actividad empresarial a los contenidos del programa de cumplimiento, tal y como sucede con las personas humanas en relación a la lex artis, entonces, salvo la aplicación de criterios como los que ha comentado aquí el profesor Kindernach, la persona jurídica estaría cubierta por un riesgo permitido, excluyendo entonces el injusto. Dicho de otra forma, lo que me parece que no se puede hacer así de forma automática es ir a analizar la aplicación del programa de cumplimiento en sede de culpabilidad si antes tienes que en delitos de resultado material
atribuir objetivamente el resultado, donde juega un rol básico del riesgo permitido que se emparenta aquí con los programas de cumplimiento. Ante una hipótesis como esta, el Ministerio Público tendría que declarar la actualización de una excluyente de responsabilidad penal en el caso de atipicidad, por no poderse atribuir objetivamente el resultado a la persona jurídica. Luego, no hay más que discutir en sede de culpabilidad, ni siquiera llegar a su análisis. Con esto quiero decir que la disposición de nuestros códigos penales, por lo menos el peruano, español y el mexicano, bueno, uno de los 34 mexicanos, hacen referencia, con palabras también de Silva Sánchez, a una regla de imputación. Es decir, que la medida de cuidado empresarial o el debido control es una regla de imputación, y para mí es una regla de imputación objetiva. En mi opinión, decía, claramente de imputación objetiva por superación del riesgo jurídicamente tolerado, que no tiene mucho que ver con la teoría de la culpabilidad empresarial, con otras palabras, pero también del mismo autor, y ya para ir concluyendo. Dicho riesgo jurídicamente desaprobado o, palabras de Silva, estado de cosas de favorecimiento o de incapacidad de evitación ex ante sería constitutivo prima facie de un estado de cosas antijurídico con virtualidad de favorecimiento objetivo. Por el contrario, creo que la implementación de un programa preventivo generaría las condiciones para que el ente colectivo mantenga su riesgo empresarial dentro de los ámbitos asumibles por el ordenamiento jurídico y lograr también prima facie y a escala del injusto sin necesidad de llegar a nivel de la culpabilidad, decía, excluir la responsabilidad. En suma, la acción o conducta empresarial no sufriría, en este caso, un juicio de desvalorización a escala penal. Esta es una interpretación que puede ser perfectamente cuestionada, como de ella se puede afirmar también que tiene, creo, un sustento sólido. A su favor habla una parte ciertamente minoritaria de la doctrina, pero también el desarrollo empresarial globalizado. Como sucede con la actividad médica, también las empresas van generando líneas directrices de actuación cuidadosa según su ramo y sus riesgos, por ejemplo, farmacéuticos, fabricantes de autos y hasta la industria hotelera. Van generando condiciones y reglas de cuidado para evitar, por ejemplo, como se menciona en la circular de la Fiscalía, que se ofrezcan, o sea, que se generen mediante la no acreditación de programas de cumplimiento condiciones de explotación de mujeres o de prostitución o de explotación de la prostitución en bares y restaurantes. Este es un... Sí, sí, perdón. ¿Hay una pregunta? No, solo para contextualizar la de este año. Cuando Carlos me decía, o le pregunté acerca del auditorio, me decía que también, ciertamente, pues esta plática, esta conversación la genera un despacho de abogados, que también interesaban cuestiones, algunas teóricas o muy básicas como las que se han expuesto aquí, y algunas prácticas. Entonces, yo quisiera mostrar cómo efectivamente la postura en torno a que el compliance estaría más en condiciones de afectar el injusto tiene aplicación práctica, y para ello voy a leer solamente este párrafo que a mí me encanta de la sentencia 154-2016 del 29 de febrero de José Manuel Maza Martín, que es la sentencia del Tribunal Supremo Español en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, es la primera. Fíjense lo que dice aquí, esta es la motivación, que me parece que este es el punto nuclear de Maza Martín, del proyecto, más bien de la sentencia. Y ello, dice la sentencia, más allá de la eventual existencia de modelos de organización y gestión que, cumpliendo las exigencias concretamente enumeradas en el actual artículo 31 bis 2 y 5, es decir, el reformado del 2015 del Código Penal Español, podrían dar lugar, en efecto, a la concurrencia de la eximente en ese precepto expresamente previsto. De naturaleza discutible en cuanto
relacionada con la exclusión de la culpabilidad. Repito, de naturaleza discutible en cuanto relacionada con la exclusión de la culpabilidad, lo que parece incorrecto con la concurrencia de una causa de justificación, o más bien con el tipo objetivo, lo que sería quizás lo más adecuado, puesto que la exoneración se basa en la prueba de la existencia de herramientas de control idóneas, compliance, y eficaces, cuya ausencia integraría, por el contrario, el núcleo típico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esta parte es la que generó, ya no lo voy a leer porque ya estoy encima del tiempo, el voto particular de otros magistrados que se oponen precisamente a esta consideración con base en la cual se sustenta esta parte de la sentencia. Una última reflexión. Los códigos penales, las reformas que se están haciendo en nuestros ámbitos, en el iberoamericano, hablan siempre de eximentes, o de abstenerse de la pena, o de eximir de responsabilidad. Yo creo que eso está bien en tanto es una tarea de la dogmática penal, el definir qué significa esa eximente, si es una justificante, si es una causa de tipicidad, si es un excluyente de culpabilidad, si es una causa, o incluso, como dice el voto particular de los magistrados, es una circunstancia que solamente haría prescindir de la pena, pero que mantiene la responsabilidad de la empresa con las consecuencias jurídicos, civiles y mercantiles, y sobre todo también para el prestigio de la empresa frente a la comunidad. Les ofrezco una disculpa por la exposición un poco desordenada, pero no quería dejar de comentar tanto el proyecto de ley alemana que se discute hoy en el Congreso Federal, aunque esta es una iniciativa solamente para un estado de Alemania, Holanda, y también cómo esta perspectiva del compliance que he querido esbozar aquí en su calidad de excluyente del injusto tiene aplicación práctica. Es más, creo que es la línea que sigue el Tribunal Español. Muchas gracias. Con criterio normativo, pero era criterio predominantemente ontológico. Y por primera vez, a partir de los años 60, estos autores, estos que construyen la historia del derecho penal moderno, dicen: no queremos utilizar un concepto ontológico para decir qué es lo relevante para el derecho penal, lo cual es hasta cierto punto paradójico. Que el derecho penal, como disciplina normativa, tenga que echar mano de un elemento de fuera del derecho penal. En un caso, la causalidad física. Los causalistas del siglo XIX citaban a Newton, era la fuente de inspiración de la causalidad, y después los finalistas pues citaban a Hartmann y citaban pues, a los estudiosos de la psicología de la conducta, ¿no? Y entonces lo relevante es que por primera vez se utiliza un criterio netamente normativo para determinar qué es lo relevante para el derecho penal. Y este es, yo creo que el aporte principal de la teoría, digamos, de la imputación llamada imputación objetiva, o quizá con mejor criterio de imputación normativa, como dice el profesor Roy, pues este es el principal aporte, que por primera vez la piedra del toque es netamente normativa, ¿no? Claro, otra cuestión es si se puede hablar realmente de una teoría de la imputación objetiva. Una teoría, porque muchos de estos autores que hemos citado, Rotzine, Bernat, Jacobs, Frisch, bueno, pues cada uno tiene pues, sus criterios personales, su idea particular, y realmente no existe una teoría de la imputación, existen diferentes versiones, diferentes visiones de la imputación, y cada uno tiene su criterio personal. Jacobs defiende una teoría, Jacobs apuntó una teoría que algún discípulo, algún seguidor, como yo por ejemplo, pues la ha desarrollado posteriormente en algunos trabajos, que se fundamenta en la teoría de los roles sociales y que entiende que finalmente el concepto de imputación netamente normativo es el reverso del cumplimiento del rol. Si el sujeto cumple el rol, adecua su comportamiento al rol, perfecto, pero si el sujeto se aparta del rol, por tanto quebranta ese rol, pues ahí surge el concepto de imputación. La imputación es el reverso del cumplimiento del rol, ¿no? Y después otra cuestión interesante que me gustaría también apuntar,
para no superar mis 5 minutos clásicos del derecho penal, ¿no? Pues otro que es interesante es si la imputación se puede predicar respecto de cualquier figura delictiva. El profesor Gimbert, por ejemplo, ha aludido en su magistral intervención pues, predominantemente a delitos de resultado material, lesiones y homicidio, ¿no? Asesinato. Pero la cuestión interesante es, y es a lo que venía, por ejemplo, el título del conversatorio, es que si estos criterios realmente los podemos atribuir, los podemos transferir sin solución de continuidad al ámbito del derecho penal económico. Realmente esta cuestión es una pregunta de mayor, digamos, entidad, ¿no? de mayor amplitud, ¿no? Que es si realmente necesitamos una nueva teoría del delito para el derecho penal económico o si solamente basta con una actualización de la teoría clásica del delito al ámbito del derecho penal económico. Esto quizá, pues bueno, pues se puede discutir en muchos ámbitos determinados. La intervención del profesor Ontiveros, extraordinariamente interesante, sugerente en estos criterios de compliance, pues ha puesto en manifiesto muchas de estas cuestiones. Pero podríamos discutir, Miguel, si realmente ese control, ese compliance, que son realmente criterios de autocontrol, pues no son los mismos deberes de autopuesta en peligro o los mismos deberes digamos, de incremento del riesgo, ¿no? Y otra pregunta, por ejemplo, si el compliance officer, si el oficial de cumplimiento, pues no es el mismo garante al que nos hemos referido siempre hasta ahora, al que los penalistas se han referido siempre hasta ahora, ¿no? O esa cuestión de qué excluye el compliance, si excluye, bueno, pues la culpabilidad, se han discutido por estos problemas siempre, si excluye el tipo, a lo mejor excluye la imputación, ¿no? A lo mejor lo que excluye el compliance es eso, pues la imputación, ¿no? En fin, a mí me parece que este concepto de imputación es enormemente sugerente, es un concepto central dentro del derecho penal y que su aplicación al derecho penal económico es interesante. Y quiero traer, por último, porque van 4 minutos y 40 segundos, 20 segundos, quiero traer colación, hace 2 años, en un conversatorio como este, que celebramos un domingo por la mañana, y ese domingo por la tarde regresamos a Alemania con el profesor Roxin, con su esposa Ime. Alguien, no me acuerdo si fue André, alguien le preguntó al profesor Roxin si su teoría, quizás fue en tu caso, si la teoría, le preguntó si la teoría, profesor, que usted me formuló en el año 63 de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, se puede aplicar al ámbito del derecho penal económico. Y él contestó, se quedó un poco sorprendido con la pregunta y contestó, tajantemente no. Y su esposa, que estaba al lado, dijo, tajantemente sí. Recuerda que, con lo cual, Roxin no había pensado, cuando formuló su teoría, pues en aplicarlo al ámbito del derecho penal económico, pero a lo mejor esa categoría que tiene ya vida propia, pues realmente se puede utilizar, porque es un instrumento jurídico que tiene una virtualidad para solucionar problemas dentro de una empresa. ¿Por qué dentro de una organización, de un Estado sí? ¿Por qué para Fujimori sí? Y no, por ejemplo, para dentro de una empresa corrupta. ¿No es el Estado finalmente algo así como una empresa también que puede ser corrupta? Entonces, este tipo de criterios, estos institutos dogmáticos de la teoría del delito, pues quizá puedan tener pues, una aplicación interesantísima en el ámbito del derecho económico. Me he pasado 20 segundos, en todo caso ustedes comprenderán que me he pasado 20 segundos para agradecer a Carlos que me haya dado la oportunidad de estar en un conversatorio con profesor. Muchas gracias.